El aullido del viento cortaba los pinos como una navaja, barriendo la nieve a través del claro iluminado por la luna. Mark Grayson se ajustó su gastado abrigo mientras avanzaba con dificultad entre montones de nieve que le llegaban a la rodilla, su aliento formando nubes en el gélido aire de la montaña. Detrás de él, Atlas, un enorme pastor de color gris y blanco con ojos inusualmente inteligentes, se detuvo de repente, con las orejas erguidas y la nariz olfateando el viento. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Mark, con la voz áspera por el desuso. El perro gruñó en voz baja, no como amenaza, sino como alerta. 3 años de compañía le habían enseñado a Mark a confiar en los instintos del animal sin dudar. Atlas no era un perro cualquiera. El ejército lo había mejorado con sentidos e inteligencia agudizados durante el mismo programa experimental que había reclutado a Mark como ingeniero. Ahora, ambos eran reliquias de un conflicto que la mayoría quería olvidar. Atlas se lanzó hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad entre los árboles. Mark aceleró el paso, siguiendo las profundas huellas de las patas en la nieve. El abandonado pueblo minero de Silver Creek yacía en silencio detrás de ellos, sus edificios vacíos erigiéndose como lápidas contra el cielo nocturno. Mark había elegido este lugar precisamente porque la gente lo evitaba. Embrujado, decían, por los fantasmas de una civilización fallida y sueños rotos. El lugar perfecto para un hombre atormentado por sus propios fantasmas. Atlas ladró una vez, un ladrido agudo e insistente. Desde algún punto más adelante, Mark desenfundó su pistola, la única arma moderna que aún llevaba. El bosque se volvía más denso aquí, la luz de la luna filtrándose en rayos plateados a través de las ramas. La temperatura había bajado aún más, muy por debajo de 0. Cuando Mark encontró a Atlas, el perro estaba de pie, vigilando una hondonada bajo un enorme pino. Al principio, Mark no vio más que sombras, hasta que un pequeño movimiento captó su atención. Se arrodilló, apartando la nieve y las agujas de pino. 2 pequeñas figuras estaban acurrucadas juntas. 1, 2, 3, niños, apenas conscientes. El corazón de Mark martilleaba contra sus costillas mientras extendía la mano y tocaba un pequeño brazo. La piel bajo sus dedos estaba helada y azul. 4, no el azul de la hipotermia, sino un suave azul extraño que parecía brillar débilmente en la oscuridad. «Dios santo», susurró. Estaban vestidos con prendas finas y plateadas que ofrecían poca protección contra el frío glacial. Sin zapatos. Uno de los niños, ligeramente más grande que el otro, se movió a su contacto. Los párpados se abrieron para revelar iris del color de la plata pulida, con las pupilas expandiéndose en la oscuridad. «Ayuda, por favor», susurró el niño en un perfecto inglés sin acento. Mark no dudó. Se quitó el abrigo y envolvió a ambos niños con él. Mientras los levantaba, sorprendentemente ligeros a pesar de tener el tamaño de niños humanos de 6 años, el más grande volvió a hablar, con voz débil pero clara. «Fuimos malos, así que mamá nos dejó aquí». Mark los acunó contra su pecho. «Nadie los va a dejar en ningún sitio ahora», dijo, su decisión ya tomada. Atlas los rodeó, olfateando a los niños con cautela, y luego miró a Mark con una expresión que parecía casi humana en su preocupación. «Vamos, amigo. Tenemos que llevarlos a un lugar cálido». El viento se había intensificado para cuando Mark llegó a su cabaña, una estructura robusta construida contra la ladera de la montaña, medio oculta por los pinos. Abrió la puerta de una embestida, y Atlas se coló dentro antes que él. La estufa de leña en la esquina brillaba con ascuas, y el perro fue directamente hacia ella, arañando la pila de leña cercana como si entendiera la urgencia. Mark acostó a los niños en su cama, amontonando sobre ellos todas las mantas que tenía. Su piel azul tenía una cualidad translúcida a la luz de la lámpara, con venas visibles bajo la superficie. No rojas como la sangre humana, sino de un profundo color índigo. Sus rasgos eran casi humanos, pero sutilmente diferentes. Pómulos demasiado altos, narices ligeramente más planas, orejas con una suave punta en la parte superior. «No son humanos», murmuró Mark para sí mismo mientras avivaba el fuego. «Pero definitivamente son niños». Los rumores habían circulado durante semanas.
Un accidente en las montañas al norte de Silver Creek. Vehículos militares convergiendo en el lugar. Luces inusuales en el cielo. Mark lo había descartado como las típicas teorías de conspiración que seguían a cualquier evento inexplicable. Ahora la evidencia yacía en su cama. 2 pequeños alienígenas temblando a pesar del creciente calor. La niña más pequeña permanecía inconsciente, pero la mayor, quizás una niña, aunque Mark no estaba seguro de que la biología alienígena siguiera el dimorfismo de género humano, lo observaba con aquellos inquietantes ojos plateados. ¿Puedes entenderme?, preguntó Mark, acercándose lentamente para no asustarla. Ella asintió y luego miró a la otra niña con evidente preocupación. ¿Es tú? Mark hizo una pausa, inseguro de la relación. Hermana, completó la niña. Gemela. ¿Cómo te llamas? La niña vaciló, luego emitió un sonido que comenzó como una nota musical y terminó con lo que podrían haber sido palabras, pero más allá de la capacidad vocal humana. Puedes llamarme Lyra, dijo después de un momento. Esta es Ellen. Mark asintió. Soy Mark. El perro es Atlas. Ante la mención de su nombre, Atlas se acercó, apoyando su gran cabeza en el borde de la cama. Lyra extendió la mano con cautela para tocar su pelaje, pero luego la retiró. No te hará daño, le aseguró Mark. Él fue quien las encontró. La mano de Lyra volvió hacia Atlas, sus dedos enredándose en su espeso pelaje. Gracias, le susurró al perro. Mark llenó una olla con nieve para derretirla y conseguir agua. Luego rebuscó en su limitado botiquín. No tenía idea de que podría ayudar a una niña alienígena, pero el calor y la hidratación parecían necesidades universales. Lyra, dijo con cuidado. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban ahí fuera solas? Sus ojos plateados se nublaron. Estábamos escapando. La nave cayó. Madre nos dijo que corriéramos y nos escondiéramos. Su voz se quebró ligeramente. Llegaron los humanos malos. La mujer que finge. ¿Qué mujer?, preguntó Mark. Pero Lyra había vuelto su atención a su hermana, que había comenzado a moverse. Cuando los ojos de Ellen se abrieron, eran del mismo sorprendente color plateado, pero más grandes, más inocentes. Vio a Mark y se encogió contra su hermana con un pequeño grito. Está bien, la tranquilizó Lyra en su idioma nativo, una serie de tonos musicales que hicieron que Atlas inclinara la cabeza con curiosidad. Nos salvó del frío. Mark les ofreció agua, que ambas niñas bebieron con avidez. Sus movimientos eran gráciles a pesar de su agotamiento, y Mark notó pequeños patrones casi invisibles en su piel azul, sutiles remolinos y líneas que podrían ser marcas naturales o alguna forma de decoración cultural. Necesitan descansar, les dijo, subiendo las mantas. Hablaremos más cuando estén más fuertes. Lyra asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. La mujer que finge nos buscará. Quiere a todos los niños. La mandíbula de Mark se tensó. No sabía qué significaba eso, pero el miedo en la voz de Lyra era universal. Nadie las va a encontrar aquí, prometió. Duerman un poco. Mientras las niñas caían en un sueño agotado, Mark revisó su sistema de seguridad perimetral, sensores de movimiento y cámaras que lo alertarían de cualquier acercamiento. Luego limpió y cargó su rifle de caza, dejándolo junto a la puerta. Atlas lo observaba con ojos sabios. Lo sé, amigo, dijo Mark en voz baja. Parece que nuestra vida tranquila se acaba de complicar. El perro resopló en lo que sonó notablemente como un acuerdo, y luego se acomodó en el suelo entre la cama y la puerta, en una posición de guardián. Mark se sirvió una medida de whisky y se quedó junto a la ventana, observando los copos de nieve danzar a la luz de la luna. Por primera vez en 3 años, algo había roto la monótona rutina de su exilio autoimpuesto. Debería contactar a las autoridades. Informar que encontró supervivientes del accidente. ¿Pero a qué autoridades? ¿Las mismas que habían acordonado el lugar del accidente? ¿Aquellas a las que Lyra temía? No. Pasara lo que pasara, esas niñas estaban ahora bajo su protección. Mark apuró su vaso, el whisky quemando un camino hasta su estómago. El mañana traería decisiones. Esa noche, él montaría guardia. Afuera,
Sin ser notada en la nieve arremolinada, una sombra se movió contra la línea de los árboles. Una figura demasiado alta y delgada para ser humana, observando la cabaña con pacientes ojos alienígenas. El amanecer trajo nubes densas y más nieve. Mark, que se había quedado dormido en su silla junto al fuego, se despertó y encontró a Atlas de pie, atento, mirando la cama donde dormían las niñas alienígenas. Lyra estaba sentada, sus ojos plateados fijos en el perro con intensa concentración. La cola de Atlas se movía lentamente, su cabeza inclinada como si escuchara algo. ¿Estás hablando con él?, preguntó Mark, sobresaltando tanto al perro como a la niña. Lyra parpadeó. No con palabras. Sentimientos. Él entiende. Mark se frotó la mandíbula sin afeitar. Los científicos militares habían mejorado la inteligencia y la percepción sensorial de Atlas, pero nada en sus informes había sugerido habilidades telepáticas. Claro que tampoco habían realizado pruebas con mentes alienígenas. Ellen se puso de pie junto a su hermana, murmurando algo en su lenguaje musical. Su color parecía mejor esa mañana, el azul de su piel más intenso y vibrante. ¿Tienen hambre?, preguntó Mark. Ambas niñas asintieron con entusiasmo. Mark preparó un desayuno sencillo de avena con bayas secas y miel. Observó con atención cómo las niñas examinaban la comida, olfateándola antes de probarla con timidez. Pronto estaban comiendo con evidente disfrute, la sencilla comida desapareciendo rápidamente. Más, ofreció, y ellas asintieron de nuevo. Mientras comían su segundo tazón, Mark revisó sus cámaras de seguridad. Las pantallas no mostraban más que un bosque cubierto de nieve, pero algo le inquietaba en la nuca. Instinto de soldado. La sensación de ser observado. Lyra, dijo, volviendo a la mesa. Dijiste que estaban escapando. ¿De qué? La niña intercambió una mirada con su hermana. La nave nos llevaba a un lugar seguro, pero se dañó. Nos estrellamos en las montañas. 5, 6, hizo un gesto vago hacia el norte. Madre estaba herida. La mujer que finge nos encontró. Se llevó a Madre. Esa mujer es humana como yo. Lyra asintió. Dijo que su nombre es Celeste Moore. Les mostró papeles a los otros humanos que vinieron. Dijo que era nuestra, luchó por encontrar la palabra, guardiana. Pero miente. Quiere a los niños para los cuartos oscuros. Mark frunció el ceño. Cuartos oscuros. Donde nos estudian, intervino Ellen, su voz más suave que la de su hermana. La memoria de la nave nos lo mostró. Han estado capturando a nuestra gente durante muchos ciclos. Mark sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal. Proyectos secretos del gobierno, investigación extraterrestre. Sonaba a tonterías de teorías de conspiración, excepto que dos pruebas vivientes estaban sentadas en su mesa comiendo avena con una destreza sorprendente, considerando que tenían 6 dedos en cada mano. ¿Cuántos de los suyos estaban en la nave?, preguntó. 23, respondió Lyra. La mayoría adultos, 6 niños. Su voz tembló. No sabemos quiénes sobrevivieron. La mente de Mark trabajaba a toda velocidad. Si lo que decían era cierto, esa tal Celeste estaba reuniendo niños alienígenas para alguna instalación de investigación clandestina. Las implicaciones le revolvieron el estómago. Había visto suficiente de la curiosidad científica de la humanidad durante la guerra como para saber cuán rápido podía convertirse en crueldad. Aquí están a salvo, les dijo con firmeza. Necesito salir a revisar algo. Atlas se quedará con ustedes. El perro se sentó entre las niñas a la orden de Mark. Ellen inmediatamente entrelazó su mano de 6 dedos en su pelaje. Afuera, Mark rodeó su cabaña, buscando señales de intrusión. La nieve fresca había cubierto cualquier rastro de la noche anterior. Pero al acercarse a la línea de árboles al oeste, encontró algo que le heló la sangre. Marcas en la nieve, no exactamente huellas, sino extrañas marcas estrechas, como si algo con apéndices largos y delgados se hubiera movido por la superficie sin llegar a hundirse del todo. El patrón se dirigía hacia su cabaña, la rodeaba y luego regresaba al bosque. Alguien, o algo, los había estado observando.
Mark siguió el rastro hasta el borde de los árboles, donde desaparecía de repente. Al mirar hacia arriba, no vio más que ramas cargadas de nieve. Lo que fuera que había dejado esas marcas podía moverse entre los árboles o volar. Un sonido mecánico distante bajó de las nubes. Rotores de helicóptero. Mark se agachó rápidamente bajo la cubierta de los pinos, escudriñando el cielo gris. Las patrullas militares habían aumentado desde el accidente, pero rara vez se acercaban tanto a su propiedad. El sonido se desvaneció sin que el helicóptero se hiciera visible. Aún así, era un recordatorio de que el aislamiento no los protegería para siempre. De vuelta adentro, Mark encontró a las niñas examinando su estantería con intensa curiosidad. Atlas permanecía a su lado, vigilante pero relajado. ¿Puedes leer nuestro idioma?, preguntó Lyra, sosteniendo una copia gastada de Hemingway. Sí, son historias. ¿Nos leerías?, preguntó Ellen, sus ojos plateados muy abiertos por el interés. La petición era tan normal, tan infantil, que Mark sintió que algo dentro de él se ablandaba, un instinto protector que pensaba que había muerto junto con su familia en los bombardeos que habían puesto fin a su carrera militar. Más tarde, prometió. Primero, tenemos que hablar sobre cómo mantenerlas a salvo. Dudó y luego preguntó, ¿su gente tiene formas de contactarse? ¿Alguna tecnología que sobreviviera al accidente? Lyra negó con la cabeza. Nuestros comunicadores estaban en la nave. Pero intercambió otra mirada con su hermana. Nuestra gente nos buscará. Madre es importante. No abandonarán a sus hijas. ¿Importante? ¿Cómo? Lyra se tocó las sutiles marcas de su antebrazo. Ella es la guardiana de los registros. La nave llevaba nuestra historia, nuestro conocimiento. Los humanos que nos cazan quieren ese conocimiento. Mark asintió lentamente. Esto no se trataba solo de niñas alienígenas perdidas en el bosque. Se trataba de recopilación de inteligencia, adquisición de tecnología. Lo que estaba en juego era infinitamente mayor de lo que había imaginado al principio. Necesito contactar a alguien de confianza, dijo, para averiguar qué está pasando en el lugar del accidente. Todavía tenía un aliado en Silver Creek, el sheriff Dalton Mace, un compañero. Veterano que había respetado el deseo de soledad de Mark, pero que lo visitaba de vez en cuando. Si alguien podía reunir información sin levantar sospechas, era Dalton. El teléfono satelital conectó al tercer timbrazo. Habla Mace. Dalton, soy Mark Grayson. Una pausa. Mark, ha pasado tiempo. ¿Todo bien por tu zona? Solo reportándome. Oí que hubo algo de movimiento al norte del pueblo. Presencia militar. Otra pausa. Más larga esta vez. Sí, parece que un avión de investigación del gobierno se cayó. Situación de materiales peligrosos. Dicen que el área está en cuarentena. Bajas. No están diciendo mucho. ¿Por qué el interés? Mark, pensé que habías terminado con el mundo exterior. Mark observó a las niñas alienígenas, ahora sentadas en el suelo con Atlas, comunicándose con él de esa extraña manera silenciosa. Solo curiosidad, vi helicópteros. Nos mantendremos alejados de la cresta norte. Toda el área está completamente cerrada. Escucha, Mark. La voz de Dalton bajó. Hay rumores, luces extrañas, huellas inusuales en la nieve. La gente está asustada. A la gente le encantan los misterios, dijo Mark sin comprometerse. Quizás, pero he visto algunas de esas huellas yo mismo. Ni de animal, ni de humano. Solo ten cuidado ahí arriba. ¿De acuerdo? Siempre lo tengo. Gracias, Dalton. Mark terminó la llamada, preocupado. Si Dalton había visto huellas como las que estaban fuera de su cabaña, otros también lo harían. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien la siguiera hasta aquí. No podemos quedarnos, les dijo a las niñas. No es seguro. ¿A dónde iremos?, preguntó Ellen, el miedo asomando en su voz. Tengo una cabaña de caza más adentro en las montañas, más aislada que esta. Nos iremos al anochecer. Mark pasó el día reuniendo provisiones, comida, un botiquín, municiones,
ropa de invierno que pudiera servirles a las niñas. Encontró 2 pares de sus calcetines de lana más pequeños, que las niñas se pusieron sobre sus estrechos pies de 6 dedos con expresiones de asombro. Caliente, dijo Ellen, moviendo los dedos dentro de la gruesa lana. A medida que avanzaba la tarde, la condición de Ellen empeoró inesperadamente. Su piel palideció a un azul más claro y desarrolló una tos áspera que sacudía su pequeño cuerpo. ¿Qué está pasando?, le preguntó Mark a Lyra, quien rondaba ansiosamente sobre su hermana. El frío dañó sus sacos respiratorios, explicó Lyra. Nuestros cuerpos no están hechos para su invierno. Mark maldijo en voz baja. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué medicina usa tu gente? Lyra negó con la cabeza, impotente. Los sanadores usan hierbas especiales. No las tenemos aquí. Mark rebuscó en sus suministros médicos, sin encontrar nada que pareciera apropiado para la fisiología alienígena. Necesitamos mantenerla caliente. Muy caliente. Avivó el fuego hasta que la cabaña se volvió sofocante. Luego envolvió a Ellen en mantas térmicas. La respiración de la niña seguía siendo dificultosa, sus ojos plateados apagados por el dolor. Cuéntame más sobre tu gente, le dijo Mark a Lyra, esperando distraerla de la condición de su hermana. Venimos de un mundo llamado Nixa, respondió Lyra, sin apartar la vista de Ellen. Es más cálido que la tierra, con más oxígeno en el aire, gesticuló vagamente hacia arriba. Muy lejos, muchos saltos a través del vacío. ¿Por eso son azules? La diferencia de oxígeno. Lyra asintió. Nuestra sangre transporta más que la suya. Lo necesitamos para sobrevivir. Tocó suavemente el rostro de su hermana. El sistema de Ellen es más joven, aún en desarrollo. El frío le hace más daño. Mark miró su reloj. Aún faltaban horas para el anochecer. Si la condición de Ellen se deterioraba más, no podrían viajar en absoluto. ¿Podría ayudar el oxígeno?, preguntó de repente. Tengo un pequeño tanque para emergencias. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Sí, nuestros sanadores usan ayudantes respiratorios cuando viajamos a otros mundos. Mark recuperó el tanque de oxígeno y la mascarilla de sus suministros de emergencia. Ajustó el flujo con cuidado y luego ayudó a Lyra a colocar la mascarilla sobre el rostro de Ellen. La niña se resistió al principio, pero luego se relajó a medida que el aire enriquecido llenaba sus pulmones. ¿Mejor?, preguntó Mark después de varios minutos. Ellen asintió débilmente. Su color parecía mejorar ligeramente, el azul profundizándose hacia su tono normal. Necesita descansar ahora, dijo Lyra. El aire la ayudará a recuperarse. Atlas, que había estado observando el proceso con evidente preocupación, se acercó a Ellen, presionando su cuerpo cálido contra el costado de ella. La niña se acurrucó instintivamente hacia el calor del perro. Mientras Ellen dormía, Mark continuó los preparativos para su partida. Modificó un pequeño trineo para llevar el tanque de oxígeno y otros suministros que necesitarían. Si se movían lo suficientemente rápido, podrían llegar a la cabaña de caza antes del amanecer. Lyra observó su trabajo en silencio durante un rato y luego preguntó, ¿por qué nos ayudas? La mayoría de los humanos habrían llamado a las autoridades. Mark continuó empacando, evitando su mirada plateada. He visto lo que hacen las autoridades con cosas que no entienden. Generalmente implica disección y experimentos. Pero eso te pone en peligro. No sería la primera vez. Mark aseguró una cuerda al trineo. Además, le gustas a Atlas. Es un buen juez de carácter. Al oír su nombre, el perro levantó la vista, moviendo ligeramente la cola. Es especial, dijo Lyra. No como los perros normales de la Tierra. No, asintió Mark. Programa de mejora militar. Se suponía que crearía el compañero de reconocimiento perfecto. Jugaron con su genética, su química cerebral, lo hicieron más inteligente, más fuerte, más perceptivo. Luego cerraron el programa cuando terminó la guerra. ¿Por qué? Preocupaciones éticas, reacción del público, las razones habituales que dan los humanos cuando terminan de jugar a ser Dios. Mark revisó el manómetro de oxígeno.
Querían sacrificarlo. No podía permitir que eso sucediera. Así que lo rescataste, dijo Lyra en voz baja. ¿Cómo nos estás rescatando a nosotras? Mark no respondió. No estaba rescatando a nadie, solo posponiendo lo inevitable. Tarde o temprano, el gobierno los rastrearía. Era solo un hombre contra todo un sistema diseñado para capturar y contener cualquier cosa considerada una amenaza potencial. Una alerta repentina de su sistema de seguridad interrumpió sus pensamientos. Alguien había activado los sensores perimetrales. Mark se movió rápidamente hacia los monitores, revisando cada cámara. ¿Qué es?, preguntó Lyra, sintiendo su tensión. Todavía no estoy seguro. Mark revisó las cámaras. Nada en el acceso este. Nada al sur. Allí. Movimiento en el perímetro norte. Una figura avanzando con dificultad por la nieve, encorvada contra el viento, de tamaño humano, envuelta en un abrigo grueso, moviéndose directamente hacia la cabaña con paso decidido. Tenemos compañía, dijo Mark sombríamente, cogiendo su rifle. Lyra corrió al lado de Ellen, protectora. La mujer que finge. No lo sé. Mark amplió la imagen tanto como la cámara lo permitía. La figura llevaba una capucha que ocultaba su rostro. Sin embargo, algo en su andar le resultaba familiar. Voy a salir a interceptarla, decidió. Quédense adentro. Cierren la puerta con llave. Si me pasa algo, tomen a Atlas y corran. Diríjanse al sur, cuesta abajo. Busquen al Sheriff Mace en Silver Creek. Lyra asintió, su joven rostro de repente parecía mucho más viejo. Ten cuidado. Mark revisó su pistola y luego salió, rodeando a través de los árboles para acercarse al intruso por un lado. La nieve había dejado de caer, pero el viento se había levantado, levantando el polvo suelto en ciclones en miniatura. La cobertura perfecta para su acercamiento. Se acercó a 20 metros de la figura antes de posicionarse detrás de un gran pino. El extraño continuó avanzando, aparentemente sin darse cuenta de su presencia. Desde este ángulo, Mark pudo ver que era una mujer, su rostro aún oculto por la capucha. Hasta ahí, gritó, levantando su rifle. Identifíquese. La figura se detuvo, levantando lentamente las manos en un gesto de rendición. Mark, soy yo. Rachel. A Mark se le cortó la respiración. Rachel Miller, la doctora que lo había tratado después del bombardeo, que más tarde se había convertido en algo más que su médica, la mujer que había dejado atrás cuando se retiró a las montañas. Rachel, dijo, con incredulidad evidente en su voz. ¿Qué demonios haces aquí? Ella se echó la capucha hacia atrás, revelando el rostro que una vez conoció tan bien. Más viejo ahora, con más líneas, pero aún inconfundiblemente ella. ¿Puedo bajar los brazos? Me estoy congelando aquí afuera. Mark bajó su rifle, pero no lo guardó. ¿Cómo me encontraste? Dalton me dijo dónde buscar. Después de que lo llamaste, me contactó. Dio un paso adelante. Estaba preocupado por ti, Mark. Dijo que sonabas involucrado en algo peligroso. Así que te envió después de 3 años de silencio. Pensó que podrías escucharme. Su expresión se endureció ligeramente. Y quería ver por mí misma que todavía estabas vivo. Mark vaciló. Rachel no tenía ninguna conexión con agencias gubernamentales que él supiera. Había sido una doctora civil en un hospital militar. Nada más. Pero 3 años era mucho tiempo. La gente cambiaba. Las lealtades cambiaban. ¿Qué quieres, Rachel? Ayudar. Señaló hacia la cabaña. Dalton dijo que podrías haber encontrado algo del lugar del accidente. Mark apretó con más fuerza su rifle. ¿Qué sabes de eso? Solo rumores. Pero he visto lo que están construyendo en la instalación de Northridge. He oído cosas de colegas que fueron contratados para trabajar allí. Su voz bajó. Están reteniendo supervivientes, Mark. Haciendo pruebas. No está bien. ¿Cómo sé que no estás trabajando con ellos? Rachel lo miró fijamente. Porque recuerdo lo que la guerra te hizo, lo que me contaste sobre los proyectos especiales de los militares.
Yo no sería parte de algo así. Mark estudió su rostro, buscando cualquier signo de engaño. Al no encontrar ninguno, tomó una decisión. Ven conmigo. Pero entiende esto. Si estás mintiendo, si los estás guiando hacia nosotros, no dudaré. Ella asintió solemnemente. Entiendo. La llevó de regreso a la cabaña, alerta a cualquier señal de persecución o vigilancia. En la puerta, Atlas los recibió con un gruñido bajo, posicionándose entre la recién llegada y las niñas. Está bien, amigo, dijo Mark. Por ahora. Lyra estaba de pie, protectora, al lado de la cama de Ellen, sus ojos plateados recelosos mientras evaluaban a Rachel. La doctora, para su crédito, solo mostró una sorpresa momentánea al ver a las niñas de piel azul antes de que su entrenamiento médico se hiciera cargo. La más pequeña está enferma, observó. Dificultad respiratoria. Mark asintió. Exposición al frío. Su fisiología no está adaptada a nuestro invierno. ¿Me permites? Rachel hizo un gesto hacia Ellen. Lyra miró a Mark en busca de guía. Él asintió una vez y ella se hizo a un lado, aunque su postura permaneció tensa. Rachel se acercó con cuidado, sus movimientos lentos y no amenazantes. Examinó a Ellen sin tocarla, observando la respiración de la niña, el color de su piel, la mascarilla de oxígeno. El oxígeno suplementario fue una buena idea, le dijo a Mark. Pero necesita más que eso. Su equivalente de hemoglobina debe ser significativamente diferente al nuestro. Se dirigió a Lyra. Su especie usa algún medicamento en particular para las afecciones respiratorias. Lyra pareció sorprendida por la pregunta directa y respetuosa. Sí. Extractos de la planta Geya. Ayuda a expandir los sacos respiratorios. No tengo de eso, dijo Rachel. Pero podría tener algo similar. Medicamentos humanos que dilatan los conductos bronquiales. Abrió su mochila, revelando un botiquín médico bien surtido. Traje suministros por si acaso. Mientras Rachel trataba a Ellen, Mark la observaba trabajar, recuerdos aflorando de otro tiempo en que sus hábiles manos habían salvado una vida, la suya. Había confiado en ella entonces, completamente. Ahora, la cautela moderaba esa confianza. ¿Por qué te contactaría Dalton?, preguntó mientras ella administraba un tratamiento con nebulizador a Ellen. Después de todo este tiempo. Las manos de Rachel permanecieron firmes. Porque tiene miedo, Mark. La gente que dirige la instalación lo ha estado presionando, amenazando a su familia. Necesitaba a alguien de confianza que pudiera ayudarte. Lo miró brevemente a los ojos. No hay muchas personas que encajen en esa descripción. Y viniste así como si nada. Arriesgándolo todo. No fue así como si nada. He estado trabajando con un grupo. Médicos, científicos, defensores de los derechos civiles. Hemos estado monitoreando la situación desde el accidente, tratando de reunir pruebas de lo que está sucediendo en esa instalación. Ajustó el flujo de oxígeno. Cuando Dalton llamó, yo ya estaba buscando una manera de contactar a cualquier superviviente que pudiera haber escapado. Un grupo de resistencia, dijo Mark secamente. Si quieres llamarlo así. Preferimos comité de supervisión ética. Terminó el tratamiento y dio un paso atrás. Debería respirar más fácil ahora. La medicación ayudará durante unas 6 horas. Lyra se acercó inmediatamente al lado de su hermana, comprobando su estado. La respiración de Ellen parecía menos dificultosa, su color mejoraba aún más. Gracias, le dijo Lyra a Rachel, las palabras claramente costándole orgullo. Rachel asintió en reconocimiento y luego se volvió hacia Mark. Estás planeando trasladarlas, ¿verdad? Esta noche. ¿Cómo lo supiste? Señaló los suministros empacados, el trineo modificado. Es obvio. Y es la decisión correcta. Vendrán a por ti. Si no es esta noche, será pronto. Ellos. El Departamento de Investigación y Contención Especial. Una división de operaciones encubiertas que oficialmente no existe. Celeste Moore es su directora de campo. La expresión de Rachel se ensombreció. Es despiadada, Mark.
Brillante, pero completamente sin límites éticos. Tiene a la madre de las niñas, interrumpió Lyra, y a otros de nuestra nave. Rachel asintió sombríamente. La instalación retiene al menos a 7 supervivientes que sepamos, 3 adultos y 4 niños. Están realizando pruebas invasivas, tomando muestras de tejido, buscando ventajas tecnológicas, secretos biológicos. La mandíbula de Mark se tensó. ¿Cómo sabes todo esto? Tenemos a alguien dentro. Un científico que no pudo soportar lo que estaba sucediendo. Rachel miró su reloj. Estamos planeando sacarlos, Mark. A todos. Pero primero necesitábamos encontrar a los supervivientes que escaparon. ¿Por qué? Preguntó Mark. Porque su gente viene. Los ojos de Rachel se encontraron con los suyos. Nuestra inteligencia sugiere que han estado monitoreando la situación desde la órbita, preparando una misión de rescate propia. Si llegan mientras su gente sigue cautiva, podrían verlo como un acto de guerra, terminó Mark. Exactamente. Rachel miró a las niñas alienígenas. Estamos tratando de prevenir un conflicto entre especies antes de que comience. Mark asimiló esta información, recalibrando sus planes. Si Rachel decía la verdad, y sus instintos le decían que sí, esto lo cambiaba todo. Un simple escape a un lugar más remoto no resolvería el problema mayor. ¿Qué planea tu grupo?, preguntó. Extracción coordinada. Tenemos gente dentro que puede desactivar los sistemas de seguridad, proporcionar acceso. Pero necesitamos más potencia de fuego, más experiencia táctica. Lo miró significativamente. Te necesitamos, Mark. Antes de que pudiera responder, Atlas de repente levantó la cabeza, las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Todos se quedaron helados. Mark se acercó a la ventana, mirando con cuidado a través de las persianas. El monitor de seguridad no mostraba nada, pero los sentidos mejorados de Atlas rara vez se equivocaban. Hay algo ahí fuera, dijo en voz baja. Rachel se unió a él en la ventana. Podría ser mi gente. Les dije que se mantuvieran atrás, que mantuvieran la distancia. O podría ser el equipo de Moore. Mark revisó sus armas. De cualquier manera, tenemos que. La ventana estalló hacia adentro en una lluvia de cristales y madera astillada. Atlas ladró furiosamente mientras Mark tiraba a Rachel al suelo. Un pequeño objeto cilíndrico rebotó por el suelo. Granada aturdidora, gritó Mark. Cierren los ojos. La granada detonó con un destello cegador y un estruendo ensordecedor. Incluso con los ojos cerrados y los oídos cubiertos, Mark sintió la fuerza de la conmoción. Desorientado, luchó por ponerse de pie, buscando a tientas su rifle. La puerta se abrió de golpe, y figuras blindadas entraron en tropel. Mark disparó, derribando al primer intruso, pero eran demasiados. Una segunda granada aturdidora entró volando, luego una tercera. A través del caos, Mark vio a Lyra arrastrando a Ellen hacia la salida trasera oculta, con Rachel ayudándolas. Atlas se lanzó contra un atacante, sus poderosas mandíbulas cerrándose sobre un antebrazo blindado. Algo golpeó a Mark por detrás, con fuerza, profesionalmente. Se tambaleó, su visión se volvió borrosa. Otro golpe, y estaba de rodillas. Aseguren los objetivos, ordenó una voz femenina. Tranquilicen al perro. Mark luchó contra el dolor y la desorientación, disparando su pistola a ciegas hacia la voz. Una bala le pasó zumbando por la oreja en respuesta. Vivo, no muerto, espetó la mujer. Lo necesitamos para interrogarlo. Algo afilado se clavó en el cuello de Mark. Un calor se extendió por sus venas, sus miembros de repente demasiado pesados para moverse. El rifle se le escapó de los dedos. Intentó llamar a Atlas, a las niñas, pero su lengua no obedecía. Mientras la oscuridad se apoderaba de él, lo último que vio fue un rostro familiar enmarcado por un elegante cabello oscuro, y unos ojos fríos que lo estudiaban con interés clínico. Celeste Moore los había encontrado. Mark recuperó la conciencia lentamente, la percepción regresando en fragmentos. Metal frío contra su espalda, ataduras en sus muñecas y tobillos,
el olor antiséptico de una instalación médica. Mantuvo los ojos cerrados, evaluando. No había sonidos de movimiento cerca, pero sí el leve zumbido de equipos electrónicos. Le dolía el cuerpo, especialmente la cabeza, pero nada parecía roto. Los efectos de la droga que habían usado se estaban desvaneciendo, dejando un sabor metálico en su boca. Con cautela, abrió los ojos. Una habitación blanca y estéril, equipo médico a lo largo de una pared, una puerta reforzada con una pequeña ventana de observación. La clásica configuración de interrogatorio, diseñada para desorientar y establecer un control total. La puerta se abrió. Celeste Moore entró, seguida por 2 guardias armados. Era exactamente como Lyra la había descrito. No era físicamente imponente, pero irradiaba una fría autoridad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, su rostro de rasgos afilados e inteligentes. Señor Grayson, dijo, consultando una tableta. Exingeniero militar, División de Proyectos Especiales, historial de servicio distinguido. Luego, un colapso mental tras la muerte de su familia en el bombardeo de la costa este. Interesante que haya reaparecido ahora, de todos los momentos. Mark permaneció en silencio, estudiándola. Su resistencia es innecesaria, continuó. No somos el enemigo. Somos científicos que buscan comprender una amenaza potencial para la seguridad nacional. Unos niños son una amenaza. La voz de Mark era ronca. No son niños, señor Grayson. Son entidades biológicas alienígenas con capacidades desconocidas. El hecho de que se parezcan a niños humanos es meramente una convergencia evolutiva, posiblemente, una imitación deliberada diseñada para bajar nuestras defensas. ¿Dónde están?, preguntó Mark. ¿Qué han hecho con ellas? Están a salvo, siendo examinadas por nuestros especialistas. Dejó la tableta a un lado, inclinándose más cerca. Lo que más me interesa es usted, señor Grayson. ¿Por qué protegerlas? ¿Qué le ofrecieron? Nada. Necesitaban ayuda. Altruismo. Celeste sonrió finamente. De un hombre que abandonó por completo la sociedad humana. Me resulta difícil de creer. Mark probó sus ataduras sutilmente. Trabajo sólido y profesional. Sin ninguna holgura. ¿Dónde está Atlas?, preguntó. El cánido mejorado también está siendo examinado. Un espécimen notable. Las modificaciones genéticas son mucho más extensas de lo que indicaban los registros. Inclinó la cabeza ligeramente. Luchó de manera bastante impresionante para proteger a los alienígenas. Hirió a 2 de mis hombres antes de que pudiéramos someterlo. El orgullo se mezcló con la preocupación en el pecho de Mark. Al menos Atlas estaba vivo. ¿Y la doctora Miller?, preguntó. Trabajaba para ustedes todo el tiempo. La expresión de Celeste no reveló nada. La doctora Miller tiene sus propias motivaciones. Actualmente, está disfrutando de nuestra hospitalidad en otra sección de la instalación. Así que Rachel también había sido capturada. O estaba diciendo la verdad sobre oponerse a la operación de Celeste, o esto era un elaborado engaño para mantener su tapadera. Mark aún no podía estar seguro. ¿Qué quiere de mí?, preguntó directamente. Información, principalmente. ¿Qué le contaron los alienígenas sobre su especie, su tecnología, sus intenciones hacia la Tierra? Nada. Eran niñas asustadas tratando de sobrevivir. Celeste suspiró, una muestra teatral de decepción. Señor Grayson, por favor. Recuperamos equipos de comunicaciones de su cabaña, tecnología no humana. Claramente le confiaron más que historias tristes. Mark mantuvo su rostro neutral. El dispositivo de comunicación Nixa. Debieron encontrarlo durante su búsqueda. Era solo una baliza para señalar a su gente si encontraban a su madre. Su madre. Los ojos de Celeste se agudizaron con interés. La hembra que retenemos, la de las marcas elaboradas. Mark maldijo por dentro. Había revelado demasiado. No lo sé. Solo dijeron que su madre fue capturada por su gente. Fascinante. Celeste tomó una nota en su tableta. Eso explicaría la inusual resistencia de la hembra a nuestros exámenes.
Instintos de protección maternal, quizás. La rabia hirvió en el pecho de Mark. Exámenes. Así es como llaman ahora a la tortura. Palabras fuertes, señor Grayson. Estamos llevando a cabo una investigación científica sobre una especie no humana. La ética diseñada para sujetos humanos no se aplica. Sienten dolor. Tienen familias, cultura, idioma. Eso es suficiente para merecer un trato ético. Celeste lo estudió con desapego clínico. Su expediente militar mencionaba sus objeciones éticas a ciertos protocolos de investigación. Parece que esas tendencias solo se han fortalecido. Se enderezó. Tenga la seguridad de que los especímenes son valiosos para nosotros. No tenemos interés en dañarlos innecesariamente. No son especímenes, dijo Mark con los dientes apretados. Son refugiados. Su nave estaba en una misión diplomática. Eso es lo que le dijeron. La sonrisa de Celeste no llegó a sus ojos. Qué conveniente. Una afirmación imposible de verificar. ¿Y la tecnología que han recuperado? ¿Los registros de la nave? Seguramente eso demuestra que su nave sufrió daños extensos en el accidente. Gran parte de su tecnología fue destruida o está actualmente inoperable. Se dirigió hacia la puerta. Pero estamos progresando. Con los incentivos adecuados, los especímenes han comenzado a cooperar. La implicación era clara. Estaban usando a los niños para coaccionar a los adultos, o viceversa. Mark se esforzó contra sus ataduras, ganando solo la mordida del metal contra sus muñecas. Pagarás por esto, prometió en voz baja, cuando su gente venga a buscarlos. Si se realiza algún intento de rescate, interrumpió Celeste, estamos completamente preparados para responder. De hecho, contamos con ello. Especímenes adicionales, tecnología más avanzada. Aceleraría nuestra investigación significativamente. Se detuvo en la puerta. Piense cuidadosamente en su posición, señor Grayson. La cooperación podría ganarle clemencia, quizás incluso un papel en el programa de investigación. Su formación en ingeniería sería valiosa. Su mirada se endureció. La resistencia continuada solo hará las cosas más difíciles para usted y para los especímenes que parece importarle tanto. Con eso, se fue. Los guardias la siguieron. La puerta se selló con un silbido neumático, dejando a Mark solo con su rabia y la creciente certeza de que Celeste Moore representaba una amenaza no solo para los refugiados Nixa, sino potencialmente para las relaciones pacíficas entre dos civilizaciones. Pasaron las horas. Mark trabajó sistemáticamente en sus ataduras, sin lograr más que muñecas en carne viva. Examinó cada centímetro de la habitación que podía ver desde su posición, buscando debilidades, oportunidades. La ventana de observación se oscurecía ocasionalmente. Alguien lo observaba, evaluando su comportamiento. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, se sorprendió de no ver a Celeste, sino a un hombre con bata de laboratorio, de mediana edad, calvo, con manos nerviosas y ojos culpables. Señor Grayson, dijo el hombre en voz baja, mirando hacia la puerta. Mi nombre es Dr. Parker. No tengo mucho tiempo. Estás con el grupo de Rachel, adivinó Mark. Parker asintió, moviéndose para comprobar los signos vitales de Mark, una excusa para hablar en privado. El plan de extracción se llevará a cabo esta noche. 0200 horas. Hemos desactivado la red de seguridad principal, pero la de respaldo se activará a los 3 minutos de cualquier alarma. ¿Los niños? Atlas. Ala de investigación sublevel C. El perro está en el área de contención de alta seguridad. Están teniendo problemas para mantenerlo sedado. Parker aflojó ligeramente las ataduras de Mark, no lo suficiente para liberarlo, pero sí para mejorar la circulación. Los alienígenas adultos están en el laboratorio de investigación principal, fuertemente vigilados. ¿Y Rachel? Bloque de interrogatorios. Sospechan de ella, pero aún no han confirmado su implicación con nosotros. Parker presionó algo pequeño y duro en la palma de Mark. Llave magnética. Abrirá tus ataduras y la mayoría de las puertas interiores. Espera la señal.
Una fluctuación de energía, y luego solo luces de emergencia. ¿Cuántos guardias? 32 en el turno de noche, fuertemente armados. Parker retrocedió al oír pasos en el pasillo. Solo tendremos una oportunidad. La puerta se abrió, revelando a un guardia de seguridad. Se acabó el tiempo, doctor. Parker asintió, recogiendo su equipo. Al guardia le dijo: el paciente está estable, pero deshidratado. He ordenado fluidos intravenosos. Después de que se fueran, Mark ocultó cuidadosamente la llave magnética debajo de su cuerpo, su mente corriendo con posibilidades y contingencias. Si Parker era legítimo, las próximas horas determinarían no solo su destino, sino potencialmente el futuro de las relaciones entre humanos y Nixas. Si era una trampa, bueno, se ocuparía de esa posibilidad cuando llegara el momento. Mark cerró los ojos, conservando fuerzas, repasando el diseño de la instalación basándose en la breve información de Parker. Subnivel C para los niños. Contención de alta seguridad para Atlas. Laboratorio de investigación principal para los Nixas adultos. Bloque de interrogatorios para Rachel. 4 objetivos repartidos por toda la instalación. Una extracción coordinada sería un desafío en las mejores circunstancias. Con personal limitado y una ventana de 3 minutos antes de que se activara la seguridad de respaldo, parecía casi imposible. Pero Mark ya se había enfrentado a probabilidades imposibles antes. El bombardeo que se había llevado a su familia también le había enseñado algo vital, que incluso en los momentos más oscuros, la acción era preferible a la rendición. Luchar, por muy desesperado que fuera, era mejor que la aceptación pasiva. Estaría listo cuando llegara la señal. Las luces de la instalación parpadearon precisamente a las 2 horas. Un momento después, se apagaron por completo, reemplazadas por el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia. Mark no dudó. Recuperó la llave magnética y la presionó contra sus ataduras. Las cerraduras se soltaron con un suave clic. Se movió rápidamente, revisando la puerta. Desbloqueada, como había prometido Parker. El pasillo más allá estaba vacío, el puesto de guardia al final abandonado mientras el personal respondía al fallo eléctrico. Mark se orientó basándose en las señales de salida de emergencia. Si la información de Parker era correcta, los niños estarían 2 niveles más abajo. Atlas estaba en este nivel, pero en el ala opuesta. Los Nixas adultos y Rachel estaban ambos en el nivel inferior. El pensamiento estratégico dictaba que primero debía asegurar a Atlas. Los sentidos mejorados y las capacidades de combate del perro serían invaluables para el resto del rescate. Pero el corazón de Mark lo atraía hacia los niños. Si Celeste decidía usarlos como palanca o rehenes, todo podría perderse. Una alarma distante comenzó a sonar. El equipo de extracción haciendo su movimiento en otra parte de la instalación. Mark tomó su decisión. Primero los niños, luego Atlas, luego los adultos y Rachel. Se dirigió a la escalera, moviéndose tan silenciosamente como su entrenamiento militar le permitía. El subnivel C era un caos. Científicos y personal de seguridad corriendo para asegurar materiales de investigación, otros dirigiéndose a las salas seguras designadas. En la confusión, Mark se deslizó entre ellos, siguiendo las señales hacia el ala de investigación pediátrica. La encontró cerrada. Un guardia apostado afuera. El hombre era joven, nervioso, su arma sostenida con demasiada fuerza. Mark se acercó por detrás, usando la rítmica iluminación de emergencia para sincronizar sus movimientos. Un momento en la sombra, al siguiente golpeando precisamente en los puntos de presión que sus instructores de combate le habían inculcado años atrás. El guardia se desplomó sin un sonido. Mark lo atrapó, tomando su arma y su tarjeta de acceso antes de arrastrarlo a un armario de suministros. La tarjeta de acceso funcionó en las puertas del ala pediátrica. Dentro, Mark encontró una escena que encendió la furia en su pecho. Los niños alienígenas, incluyendo a Lyra y Ellen, confinados en celdas transparentes como especímenes de laboratorio. Equipos médicos rodeaban cada recinto, monitoreando cada aspecto de su biología. Lyra lo vio primero, sus ojos plateados abriéndose de par en reconocimiento.
Presionó sus manos contra la barrera transparente, su boca formando su nombre, aunque ningún sonido penetraba el recinto. Mark localizó el panel de control y pasó la tarjeta de acceso. Las luces rojas se volvieron verdes. Las barreras comenzaron a retraerse, y las alarmas sonaron inmediatamente en toda la sección. Rápido, les dijo a los niños mientras salían. Manténganse juntos. Síganme. Eran 6 en total. Lyra y Ellen, más otros 4 de diversas edades, todos con la misma piel azul y ojos plateados. Se reunieron a su alrededor con la disciplina de quienes están acostumbrados a las crisis. Mi madre, dijo Lyra con urgencia. Debemos encontrarla. Lo haremos, prometió Mark. Pero primero, necesitamos a Atlas. Los condujo de regreso a la escalera, los niños moviéndose con una velocidad y un silencio sorprendentes. La confusión de la instalación jugó a su favor, los protocolos de seguridad rompiéndose mientras el personal respondía a múltiples crisis simultáneas. El área de contención de alta seguridad resultó más desafiante. 2 guardias permanecían en su puesto a pesar del caos, lo suficientemente profesionales como para mantener su deber. Mark dudó, no dispuesto a iniciar un tiroteo con los niños presentes. Una explosión sacudió la instalación, distante, pero lo suficientemente potente como para hacer temblar las paredes. Las radios de los guardias crepitaron con órdenes urgentes. Después de un breve intercambio, uno se fue a responder, dejando a un solo guardia en la entrada de contención. Antes de que Mark pudiera formular un nuevo plan, Lyra dio un paso adelante. Hizo una serie de tonos musicales, no un discurso, sino algo más primario. Los demás niños se unieron, creando un patrón armónico que pareció ondular en el aire. El guardia se puso rígido, su expresión se relajó. Miró fijamente hacia adelante, con el arma baja. ¿Qué hiciste?, susurró Mark. Disrupción armónica, explicó Lyra rápidamente. Confunde los patrones de pensamiento humanos. Solo es temporal. Mark no hizo más preguntas. Se acercó al guardia, quitándole con cuidado su arma y su tarjeta de acceso. El hombre no se resistió, sus ojos desenfocados, su respiración superficial. Se recuperará, confirmó Lyra asintiendo. Pronto. Debemos darnos prisa. El área de contención albergaba varios especímenes, algunos reconociblemente terrestres, otros claramente no. Mark encontró a Atlas en un recinto reforzado al final. El perro estaba despierto pero somnoliento, con un collar de monitoreo alrededor de su cuello en lugar del habitual. Atlas, llamó Mark suavemente. Las orejas del perro se animaron, el reconocimiento iluminando sus inteligentes ojos. Se puso de pie con dificultad mientras Mark abría el recinto, presionándose inmediatamente contra la pierna de Mark a modo de saludo. Buen chico, murmuró Mark, quitándole el collar de monitoreo. Listo para trabajar. Atlas se sacudió vigorosamente, pareciendo deshacerse de los efectos restantes de la sedación, sus ojos fijos en los niños alienígenas con una clara intención protectora. Busca a Rachel, le dijo. Doctora Miller. ¿La recuerdas? Las orejas del perro se movieron al oír el nombre. Mark recuperó una bata de laboratorio de un gancho cercano, permitiendo que Atlas la oliera. Similar a esto. Búscala. Atlas procesó la orden y luego se dirigió hacia la salida con determinación. Mark y los niños lo siguieron, ahora dirigiéndose al nivel donde se encontraban tanto Rachel como los Nixas adultos. El estado de la instalación se había deteriorado aún más. El humo de la explosión llenaba algunos pasillos, los aspersores se activaban en otros. Los equipos de seguridad pasaban corriendo, concentrados en contener la brecha que se había producido en el lado opuesto del complejo. Atlas los guió infaliblemente a través del caos, rastreando un rastro que solo él podía detectar. Solo encontraron resistencia una vez, un equipo de seguridad que los vio en un cruce. Mark empujó a los niños detrás de él, levantando su arma apropiada. Antes de que cualquiera de los dos bandos pudiera disparar, otra explosión sacudió la instalación, más cerca esta vez. El techo se derrumbó entre ellos, cortando el paso al equipo de seguridad y despejando su camino. La gente de Parker está creando distracciones,
se dio cuenta Mark, dándonos una ruta despejada. Llegaron al bloque de interrogatorios y lo encontraron ya abierto. Había cuerpos en el pasillo, personal de seguridad despachado con eficiencia profesional. Rachel estaba de pie entre ellos, armada con el arma de un guardia, el pelo alborotado, un corte sangrando en su frente. «Mark», exclamó. «Lo lograste. Tenemos que movernos». El laboratorio de investigación principal está bajo fuerte vigilancia. Nuestro equipo está atrapado allí. Atlas saltó a su lado, confirmando su identidad sin lugar a dudas. Ella se arrodilló brevemente para reconocerlo y luego los guió a través de una serie de pasillos de servicio, evitando los principales puntos de confrontación. El equipo de extracción entró por el norte, explicó mientras se movían, creó múltiples distracciones para dispersar la seguridad, pero los guardias de élite de Celeste están concentrados alrededor de los alienígenas adultos. Saben que ese es nuestro objetivo principal. ¿Cuánta gente tuya hay aquí?, preguntó Mark. 12. Exfuerzas especiales en su mayoría, más 3 de nosotros dentro. Miró a los niños alienígenas. Están todos. Lyra asintió. Todos los jóvenes. Pero los adultos, mi madre. Vamos a sacarlos ahora, le aseguró Rachel. Salieron a un pasillo adyacente al laboratorio de investigación principal. Los sonidos de disparos resonaban a la vuelta de la esquina. Breves intercambios profesionales en lugar de ráfagas de pánico. Rachel les hizo un gesto para que esperaran y luego se asomó con cuidado por el borde. 4 de nuestro equipo están atrapados en la entrada principal. Los guardias de Celeste tienen una posición y potencia de fuego superiores. Mark consideró sus opciones. Hay otra forma de entrar. El sistema de ventilación, quizás, pero sería demasiado pequeño para los adultos. Lyra dio un paso adelante. Nosotros podríamos. Los jóvenes. A través de los conductos de aire. Absolutamente no, dijo Mark de inmediato. Demasiado peligroso. Nuestra gente está ahí dentro, insistió Lyra, sus ojos plateados feroces. Nuestra madre. Podemos movernos por espacios que su especie no puede. En silencio, sin ser detectados. ¿Qué harían una vez dentro?, preguntó Rachel. Liberar a nuestra gente. Están sujetos pero no inconscientes. Juntos tenemos habilidades que sus guardias no pueden contrarrestar. Mark recordó la disrupción armónica que había incapacitado al guardia antes. Es demasiado arriesgado, Lyra. Si algo les pasara. Si no hacemos nada, todos fracasaremos, replicó ella con una madurez sorprendente. Los protocolos de emergencia de la instalación se restablecerán pronto. La oportunidad se perderá. Rachel miró su reloj. Tiene razón. Tenemos menos de 4 minutos antes de que se activen los sistemas de respaldo. Cierre total. Mark miró a los niños alienígenas, viendo no solo vulnerabilidad, sino también determinación y capacidades que no entendía del todo. Tomar la decisión iba en contra de todos sus instintos protectores, pero la lógica táctica era sólida. Si van, le dijo a Lyra, necesito tu palabra de que se retirarán a la primera señal de peligro serio. Nada de heroicidades. No somos héroes, respondió Lyra solemnemente. Somos supervivientes. Rachel los llevó a un punto de acceso de mantenimiento donde se podía entrar al sistema de ventilación. La abertura era, de hecho, demasiado pequeña para un humano adulto, pero adecuada para los esbeltos niños alienígenas. El laboratorio de investigación principal está directamente por este conducto principal, luego a la izquierda en el tercer cruce, explicó, mostrándole a Lyra un mapa simplificado de la instalación. Una vez dentro, necesitarán desactivar los sistemas de sujeción. Los controles deberían estar en la consola central. Lyra asintió y luego se dirigió a su hermana y a los otros niños. Se comunicaron brevemente en su lenguaje musical, organizándose con una eficiencia impresionante. 3 minutos para entrar, liberar a nuestra gente y desbloquear las puertas principales, confirmó Lyra. Lo lograremos. Antes de entrar al conducto, agarró brevemente la mano de Mark. Si fallamos, dile a nuestra gente lo que pasó aquí.
Diles que no todos los humanos son como la mujer que finge. Luego desaparecieron, deslizándose en la oscuridad del sistema de ventilación casi sin hacer ruido. Mark, Rachel y Atlas se posicionaron cerca de la entrada secundaria del laboratorio, listos para moverse cuando, o si, las puertas se desbloquearan. Los disparos a la vuelta de la esquina continuaban esporádicamente, manteniendo ocupados a los guardias de Celeste. Tu gente, dijo Mark en voz baja a Rachel. Sabían los riesgos. Ella asintió. Todos se ofrecieron voluntarios. La mayoría tiene familiares que fueron capturados durante eventos de contacto anteriores. Esta no es la primera vez que el grupo de Celeste captura visitantes extraterrestres. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Décadas, al menos. La mayoría de los incidentes se encubren con éxito. Pero este accidente fue demasiado grande, demasiado público. No pudieron contener todas las pruebas ni a todos los supervivientes. Revisó su arma. Forzó todo a salir a la luz. Al menos para aquellos de nosotros que observábamos con atención. Pasaron 2 minutos con una lentitud exasperante. Luego sonó una nueva alarma, diferente de las otras, más urgente. Brecha de contención en el laboratorio principal, tradujo Rachel. Lo lograron. La puerta a su lado hizo clic. Las luces de seguridad cambiaron de rojo a verde. Mark no dudó. Entró de golpe, con Atlas pisándole los talones, el arma lista. La escena en el interior era caótica, pero no de la manera que había esperado. Ni disparos, ni confrontación física. En cambio, los guardias de Celeste estaban congelados en su sitio, con las armas bajas y expresiones vacías, igual que el guardia fuera de la contención de Atlas. Algunos estaban desplomados inconscientes en el suelo. Los Nixas adultos, 7 de ellos, estaban de pie en un círculo, libres de sus ataduras. Tenían las manos levantadas, los dedos extendidos, las cabezas inclinadas hacia atrás. De sus gargantas salían los mismos tonos armónicos que los niños habían producido, pero magnificados, en capas, abrumadores. En el centro del círculo estaba Celeste Moore, su rostro contorsionado en un grito silencioso, las manos presionadas contra sus oídos. Mark vio a Lyra y a los otros niños saliendo de una rejilla de ventilación, corriendo a unirse a los adultos. Una hembra, más alta que los demás, con elaboradas marcas cubriendo su piel azul, abrazó a Lyra y Ellen con visible alivio. Anaeas, supuso Mark, la madre de las niñas. Las armonías alcanzaron un crescendo y luego se detuvieron abruptamente. El silencio repentino se sintió físico, como una onda de presión pasando por la habitación. Celeste se desplomó de rodillas, un hilo de sangre goteando de su nariz y oídos. Los Nixas adultos se volvieron hacia Mark y Rachel, sus ojos plateados evaluándolos. Ayudaste a nuestros jóvenes, dijo un macho con autoridad evidente en su porte. Lo hice porque era lo correcto, respondió Mark simplemente. El Nixa lo estudió y luego asintió una vez, un gesto que de alguna manera transmitía tanto reconocimiento como respeto. Debemos irnos, instó Rachel. Como si fuera una señal, las alarmas comenzaron a sonar. Persianas de metal comenzaron a descender sobre las puertas y ventanas. Por aquí, gritó Rachel, guiándolos hacia la entrada principal donde su equipo había estado luchando. Encontraron el área asegurada, los guardias de Celeste neutralizados. El equipo de extracción esperaba con expresiones de asombro al ver a los alienígenas liberados. Salida principal comprometida, informó uno del equipo. Fuertes refuerzos se acercan desde el ala sur. Ruta de extracción secundaria, ordenó Rachel. A través del garaje. Ahora se movían como un grupo unificado. Humanos y Nixas juntos, los adultos protegiendo a los niños, el arma apropiada de Mark y los sentidos mejorados de Atlas asegurando sus flancos. Las fuerzas de seguridad restantes de la instalación parecían desorganizadas, quizás afectadas por el ataque armónico que los Nixas habían desplegado en el laboratorio. El garaje contenía varios camiones de transporte de estilo militar. El equipo de Rachel se movió eficientemente para asegurar 2 de ellos, haciendo un puente en los encendidos mientras otros daban cobertura. Nos dividiremos, decidió Rachel.
Dos vehículos, rutas diferentes al punto de encuentro. Mientras se preparaban para abordar, Anaeas se acercó a Mark. «Protegiste a mis hijas cuando yo no pude», dijo, su inglés acentuado pero claro. «Nuestra gente recordará esto». «Solo llévalas a un lugar seguro», replicó Mark. «Lejos de Celeste y su gente». «Lo haremos. Nuestra nave sobrevivió al accidente mejor de lo que los humanos creen. Las reparaciones están casi completas». Dudó. «Podrías venir con nosotros. Tú y tu compañero». Hizo un gesto hacia Atlas. «Nuestro mundo te daría la bienvenida». Antes de que Mark pudiera responder, los disparos estallaron desde la entrada del garaje. Un último y desesperado asalto de las fuerzas restantes de Celeste. Todos se lanzaron a cubierto, las balas rebotando en el metal y el hormigón. «Váyanse», gritó Mark a los Nixas. «Saquen a los niños». Anaeas dudó, luego dirigió a su gente hacia los vehículos que esperaban. Mark, Rachel y varios miembros del equipo proporcionaron fuego de cobertura, ganando tiempo para que los alienígenas abordaran. Mark se preparaba para retroceder cuando la vio. Celeste Moore, de pie en una puerta al otro lado del garaje. La sangre todavía manchaba su rostro. En su mano no había un arma, sino un pequeño dispositivo con una luz roja parpadeante. «Interruptor de hombre muerto», se dio cuenta Rachel con horror. «Ha cableado la instalación para que explote». Mark no pensó. Actuó. Empujando a Rachel hacia el camión más cercano, corrió a través del espacio abierto directamente hacia la línea de fuego. Atlas igualó su ritmo, los músculos mejorados del perro impulsándolo en poderosos saltos. Una bala rozó el brazo de Mark. Otra le desgarró el costado. Apenas la sintió. Su enfoque se redujo a Celeste y al dispositivo en su mano. Ella lo vio venir. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con determinación. Su pulgar se movió, preparándose para soltar el interruptor. Atlas la alcanzó primero, un misil gris y blanco lanzándose a su brazo. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su muñeca justo cuando Mark la aplacaba. Cayeron en un enredo de extremidades, el dispositivo rebotando por el suelo, pero con el interruptor crucialmente aún presionado. «Se acabó, Celeste», jadeó Mark, la sangre empapando su camisa. «Déjalos ir». «Nunca», siseó ella. «Son demasiado valiosos. Su tecnología, su biología, podría hacernos avanzar siglos». «¿A qué costo? ¿Empezar una guerra? ¿Convertirnos en monstruos?» Sus ojos ardían con una intensidad fanática. «Por el futuro de la humanidad, cualquier costo es aceptable». Un movimiento captó la atención de Mark. Rachel acercándose con cautela, con el arma apuntando a Celeste. «El dispositivo», advirtió Mark. «Interruptor de hombre muerto. Sí lo suelta». Rachel asintió, entendiendo. Se arrodilló con cuidado, examinando el detonador caído sin tocarlo. «Gatillo remoto, de grado militar», evaluó. «Conectado a cargas por toda la instalación. No hay forma de desarmarlo sin el código». Celeste sonrió fríamente a pesar del gruñido de Atlas. Los dientes del perro todavía se cernían a centímetros de su garganta. «Precisamente. Así que, esto es lo que va a pasar ahora. Me dejan ir, me llevo el dispositivo y me permiten marcharme. Una vez que esté a salvo, lo desactivaré remotamente». «¿Y si nos negamos?», preguntó Mark. «Entonces suelto el interruptor, y ninguno de nosotros sale vivo de esta instalación». Su mirada se desvió hacia los camiones donde esperaban los Nixas, incluyendo a sus amigos de piel azul. Mark cruzó una mirada con Rachel, viendo su propio cálculo reflejado en ella. Celeste estaba acorralada, pero seguía siendo peligrosa. La combinación más volátil posible. Antes de que cualquiera pudiera responder, un agudo tono musical llenó el aire. Mark miró hacia la fuente. Anaeas, de pie en la puerta abierta del camión, sus manos de 6 dedos levantadas en un gesto complejo. El tono moduló, convirtiéndose en un patrón que pareció penetrar directamente en la mente de Mark. Hizo una mueca, luchando contra una repentina ola de desorientación. Celeste reaccionó más severamente,
Su cuerpo se puso rígido, sus ojos desenfocados. ¿Qué eres? Jadeó. Disrupción neural, explicó Anaeas con calma. Más precisa que la técnica de armonía. Afecta solo al objetivo. Rachel se movió rápidamente, envolviendo el dedo de Celeste alrededor del interruptor con el suyo, manteniendo la presión mientras tomaba con cuidado el control del dispositivo. Lo tengo, confirmó. Pero todavía no podemos desarmarlo. Nosotros podemos, dijo Anaeas. Nuestra tecnología se interconecta con la suya más fácilmente de lo que imaginan. Pero debemos darnos prisa. 2 Nixas adultos salieron del camión, acercándose con cautela. Uno tomó el dispositivo de Rachel, examinándolo con ojos plateados que parecían percibir más que la luz visible. Simple disparador de pulso electromagnético, evaluó el alienígena. Primitivo, pero efectivo. Mientras trabajaban para desarmar el dispositivo, Mark se apoyó contra un vehículo, la adrenalina desvaneciéndose y el dolor reemplazándola. Atlas se apretó contra su pierna, gimoteando suavemente con preocupación. «Estás herido», observó Rachel, moviéndose para examinar sus heridas. «Sobreviviré», gruñó Mark. «Solo saquen a todos de aquí antes de que lleguen los refuerzos». Los técnicos Nixa completaron su trabajo. La luz roja del dispositivo se apagó. «Desarmado», confirmó uno. «Los explosivos están inertes». Celeste permaneció consciente pero inmovilizada, sus ojos ardiendo de odio mientras veía sus planes desmoronarse. 2 miembros del equipo de Rachel la aseguraron con bridas. «Se enfrentará a la justicia», prometió Rachel. «Tenemos suficientes pruebas de violaciones de derechos humanos para asegurarnos de que nunca más opere con autoridad». «¿Y los otros supervivientes?», preguntó Mark. «De contactos anteriores». «Los encontraremos», le aseguró Rachel. «Esto fue solo el principio. Con la ayuda de los Nixas, desmantelaremos toda la operación de Celeste». Anaea se acercó, sus ojos plateados fijos en las heridas de Mark. «Está sangrando mucho. Nuestros sanadores pueden ayudar». Mark asintió agradecido, dejándose llevar hacia los camiones que esperaban. Atlas lo siguió de cerca, sin querer separarse de su lado. Mientras se preparaban para partir, Lyra apareció en la puerta del camión, su joven rostro solemne. «¿Vienes con nosotros?», le preguntó a Mark. Miró a la niña alienígena que había mostrado tanto coraje, luego a Atlas, y finalmente a Rachel, que representaba la resistencia humana contra la explotación y la crueldad. «Necesito quedarme», dijo suavemente. «Ayudar a la gente de Rachel a encontrar a otros como ustedes que han sido capturados. Asegurarme de que lo que pasó aquí no vuelva a suceder». Los ojos plateados de Lyra se atenuaron con decepción. «Pero nos visitarás cuando se establezca el puente entre mundos». «Lo prometo», dijo Mark, y lo decía en serio. Anaeas puso una mano de 6 dedos en el hombro de su hija. «Él es Sakaen ahora, guardián del linaje. Se ha ganado el derecho de moverse entre nuestros mundos cuando lo elija». Le entregó algo a Mark en la palma de la mano. Un pequeño disco con patrones arremolinados que coincidían con las marcas de su piel. «El signo del guardián», explicó. «Te identificará ante cualquier Nixa que encuentres. Cuando estés listo, te guiará hasta nosotros». Las alarmas externas de la instalación comenzaron a sonar, los refuerzos se acercaban. Rachel instó a todos a subir a los vehículos, preparándose para su escape. Mientras los camiones rugían a la vida, Lyra se asomó una última vez. «No fuimos malos», dijo de repente. «Madre no nos abandonó. La nave estaba dañada. Nos separamos en el accidente». Mark asintió comprensivamente. «Sé que no fue culpa suya». «Y te encontramos a ti», continuó, una sonrisa iluminando sus rasgos azules. «Al hombre con el perro que no nos dejó en el frío». Atlas ladró una vez, como si reconociera su papel en la historia. Mark apoyó su mano en la cabeza del perro, sintiendo una conexión con algo más grande que él mismo, un puente entre mundos que había comenzado con un simple acto de compasión en un bosque nevado. Los camiones partieron,
alejándose a toda velocidad de la instalación que casi se había convertido en un punto de ignición para un conflicto entre especies. Mark los vio irse, el signo del guardián cálido en su palma, Atlas firme a su lado. La batalla estaba ganada, pero la lucha mayor apenas comenzaba. Construir un entendimiento entre dos civilizaciones, proteger a los vulnerables de ambos lados, asegurar que el primer contacto oficial de la humanidad con una especie alienígena estuviera marcado por la cooperación en lugar de la explotación. Era una misión digna para un hombre que una vez solo había buscado el aislamiento, que se había retirado de la conexión humana después de una pérdida devastadora. Ahora, Mark Grayson se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, no solo en su vida, sino en la historia de la humanidad. Y no lo enfrentaría solo.